Un saludo a la profesora y a los compañeros del grupo. Nosotros somos el grupo 3 y le vamos a seguir hablando sobre las operaciones bancarias. Mi nombre es William Guerrero y conmigo estarán Rosaliana Lobo y Paula Colmenares. Recordemos que son las operaciones bancarias. Son las actividades con las que el banco presta sus servicios financieros a sus clientes. Teniendo esto en cuenta, prosigamos. Sistema de clasificación del riesgo bancario. La clasificación del riesgo de instituciones financieras y de bancos es un dictamen y opinión independiente, basada en un estudio, análisis y evaluación técnica de aspectos cualitativos y cuantitativos de cada institución financiera o bancaria, así como del mercado en conjunto mediante el cual se trata de determinar un nivel de riesgo sobre la capacidad de las instituciones financieras o bancarias para responder por sus obligaciones con el público y para administrar riesgos con terceros y sobre la solvencia de la entidad a través de las escalas de clasificación establecidas y estandarizadas por el organismo de control que corresponda. Riesgo bancario o financiero. Son los distintos tipos de riesgos que enfrentan las instituciones financieras o bancarias cuando llevan a cabo sus actividades. Normalmente esta varía dependiendo del tipo de negocios que desarrolle dicha institución. La gestión financiera o bancaria requiere de un proceso constante de evaluación y medición de los riesgos a los que se exponen los recursos de los inversionistas o clientes de la entidad financiera. Debido a que la mayor parte del dinero que administran estas instituciones no les pertenece, estos riesgos se denominan riesgo bancario. En Venezuela es regulado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, es decir, SUDEBAN, teniendo como objeto asegurar que cada entidad financiera o bancaria tenga la capacidad de devolver los depósitos al público, lo que requiere un nivel adecuado de capital para que en caso de pérdida, ésta se cubra con recursos propios y no del dinero del público. Por esto, cada entidad debe tener un capital proporcional a los recursos que arriesga y el nivel de riesgo que los expone. Esta relación entre capital propio y lo arriesgado se conoce como nivel de solvencia. ¿Cómo se clasifican estos riesgos? En 4 puntos. Riesgo crediticio. Se refiere a la posibilidad de tener grandes pérdidas por el motivo de que un cliente no cumpla las obligaciones de crédito a las cuales se comprometió. Riesgo de liquidez. Se refiere a la posibilidad de que se produzcan pérdidas excesivas por causa de las decisiones tomadas en pro disponer de recursos rápidamente para cumplir con los compromisos presentes y futuros. Riesgo cambiario. Riesgo cambiario. Este se refiere a las posibilidades de pérdidas por las variaciones en las tasas de cambio de las diferentes monedas con las cuales una institución financiera realiza operaciones o tiene recursos invertidos. Y por último, riesgo de tasa de interés. Este se refiere a la disminución del valor de los activos o del patrimonio de una entidad debido a las variaciones de las tasas de interés, lo cual puede conducir a que la institución tenga graves pérdidas. El fideicomiso. La palabra fideicomiso proviene del latín fideicomisum, que es producto de la unión de las palabras fides, que quiere decir fe o confianza, y comisum, que significa comisión, lo que al final se traduce como un cometido de confianza. Es por ello que el fideicomiso nace de la buena fe, como prueba de amistad, probidad, lealtad, conciencia intachable y alta moralidad, y tuvo sus inicios en el derecho romano clásico. El fideicomiso consiste en un contrato mediante el cual una o varias personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos en presente o en futuro de sus propiedades a otra persona. Esta persona es fiduciaria, lo que quiere decir que puede ser natural o jurídica. La principal ventaja del fideicomiso es que brinda protección al ahorro a largo plazo para un fin específico. Por lo tanto, sin duda alguna, es una de las mejores maneras de pensar en el futuro. El patrimonio que es objeto del fideicomiso no puede ser perseguido por los acreedores de ninguno de ellos y tampoco puede ser afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos. Es decir, el dinero o el patrimonio que se respalda con el fideicomiso no se verá afectado en caso de quiebre o en caso de que se le deba dinero a alguna persona
en presente, ya que este dinero solamente se puede utilizar a futuro, a largo plazo, mejor dicho. Un ejemplo de la efectividad del fideicomiso es que ha sido usado desde hace varios años como instrumento de ahorro en la educación universitaria de los hijos. Es decir, un padre o una madre puede crear un fideicomiso destinado para ello. Y si algo le llegase a suceder a alguno de ellos, su hijo o hijos tienen un capital asegurado para cubrir los gastos de su educación universitaria. Algunos de los tipos de fideicomiso que existen son el fideicomiso testamentario. Es un trámite que permite establecer instrucciones precisas sobre qué hacer con el patrimonio de una persona una vez fallecida. De esta manera se garantiza que se cumpla su última voluntad. Otro tipo de fideicomiso es el fideicomiso como medio de pago. Este tipo de fideicomiso se utiliza si se es cliente de una banca privada y se requiere de un préstamo patrimonial garantizado, lo que quiere decir que parte de tu patrimonio sirve como garantía para acceder a un crédito. Otro fideicomiso que podemos conseguir es el fideicomiso de planeación patrimonial. Este fideicomiso permite establecer a un beneficiario para ser acreedor del producto final de tu inversión a través de un préstamo bancario. El fideicomiso estructurado. Este fideicomiso se adapta a las necesidades de cada persona por muy sofisticadas o especiales que sean y buscan beneficiar con cualquier recurso o patrimonio a todo tipo de personas. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un fideicomiso? Por ser un contrato secreto que reserva la identidad de sus partes, el fideicomiso queda libre de embargos y brinda seguridad financiera a futuro. Es decir, es ideal para invertir y para resguardar el dinero. Con respecto al fideicomiso, en la Ley de Instituciones del Sector Bancario se establece su participación dentro de la banca como un departamento separado de la institución bancaria y de la misma manera el decreto explica sus obligaciones y atribuciones en el capítulo 3, artículos del 71 al 75. De la misma manera, en su artículo 75, dicta la sanción dada a cualquier institución que incumpla con los estatutos acordados. Limitaciones a las instituciones financieras. Las limitaciones a las instituciones financieras son todas aquellas prohibiciones de actividades u operaciones que dicta la Ley de Instituciones del Sector Bancario. En su capítulo 3, el decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario expone las prohibiciones o limitaciones en su artículo 86. Está prohibido a las instituciones bancarias, así como a sus directores, directoras, trabajadores, trabajadoras, suministrar información sobre las operaciones activas o pasivas con sus usuarios. El artículo 87 muestra las excepciones del secreto bancario. El secreto bancario no rige cuando la información sea requerida para fines oficiales por presidente de la República u órganos judiciales o políticos nacionales, descritos en el mismo. Otras de las prohibiciones descritas en esta ley es la siguiente. Se prohíbe a las instituciones bancarias efectuar operaciones con personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con su administración o su propiedad. Esta prohibición, según el artículo 96, el cual desglosa 10 numerales, indicando quiénes serían este tipo de personas naturales y jurídicas. Por otra parte, el artículo 97 nos señala las prohibiciones generales de orden operativo, financiero, preventivo y de dirección, de donde subdivide dichas prohibiciones en un total de 19 numerales. El capítulo 2 reza las prohibiciones específicas para cada tipo de institución del sector bancario y se encuentra conformado por los artículos del 98 al 102, de los cuales cada uno titula lo siguiente. Artículo 98. Prohibiciones específicas a las instituciones bancarias. Este artículo cuenta con 2 numerales para las instituciones bancarias y 2 numerales adicionales para los bancos de desarrollo.
Artículo 99. Prohibiciones específicas a las casas de cambio. Este artículo desglosa 4 numerales. El artículo 100 dicta las prohibiciones específicas a los operadores cambiarios fronterizos y derivan de él 3 numerales. El artículo 101 dicta las otras limitaciones y prohibiciones sobre bienes muebles e inmuebles y posee un total de 8 numerales. Y finalmente, el artículo 102 describe las excepciones a las prohibiciones anteriormente señaladas, es decir, cuáles son las excepciones de los artículos descritos del 98 al 101. Mesa de dinero. Una mesa de dinero es un área del banco o de una corredora de bolsa donde se intermedian las compras y las ventas de cada moneda, es decir, es la parte donde cada ejecutivo visualiza el valor del mercado y le asigna un costo al valor cotizado. En el caso de Venezuela, las instituciones bancarias diariamente publican tasas informativas con los valores cotizados de cada moneda y de allí el Banco Central de Venezuela publica un promedio general de cada moneda. Todas las operaciones realizadas por las mesas de cambio están reguladas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, mejor conocida como SUDEBAN. Provisiones sobre los créditos. Una provisión es una cantidad de recursos que conserva la empresa por haber contraído una obligación, con el objetivo de guardar esos recursos hasta el momento en el que se deba satisfacer la factura. Es decir, son reservas de dinero que las instituciones financieras hacen por los créditos que son otorgados, para que en alguna eventualidad de problema éstas tengan cómo enfrentarla y solventarla. Una provisión es una cuenta de pasivo. Provisiones sobre los créditos. Se puede definir la provisión de cartera de crédito como el valor de la cartera que la empresa considera que no puede pagar y por lo tanto se debe provisionar. El director financiero es quien calcula el valor provisionado. La cartera de una empresa se refiere a las deudas que los clientes tienen con ella y tienen su origen en las ventas que la empresa ha realizado, es decir, con los créditos que ha otorgado a los clientes. La provisión de cartera de una empresa reserva fondos para prever los riesgos de no poder recuperar la cartera, es decir, de no poder cobrar esas deudas o parte del importe vendido a crédito. Este dinero que la empresa no puede recuperar constituye una pérdida y por lo tanto se le puede considerar como un gasto. De esta manera, al hacer la provisión de los estados financieros de la empresa, puede reflejar mejor la realidad, siguiendo el principio de la imagen fiel. Estos datos deben ser correctos, fiables y guardar autenticidad. Estas provisiones de cartera se deben hacer generalmente cada año, aunque según la situación de la cartera de los clientes se puede hacer cada 3 o 6 meses. Inversiones. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o un conjunto de acciones, con la finalidad de incrementar ganancias. Estas inversiones pueden ser inversiones financieras, tienen como meta la obtención de activos financieros. Su valor proviene de un contrato o acuerdo, no son productos físicos. Y las inversiones físicas o económicas son las que se obtienen a través de activos tangibles, como un terreno, una casa, un departamento. Su valor proviene de los rendimientos que genera su uso o de su posterior venta. Existen diferentes tipos de inversiones, como son las inversiones a plazo fijo. Son muy populares. Los riesgos son mínimos, al igual que el margen de ganancia. Son rentas fijas porque el inversionista se compromete a depositar una cantidad de dinero a plazo fijo por un periodo de tiempo a cambio de obtener un dinero. Inversiones por renta variable tienen un factor de riesgo más alto, ya que así como se pueden obtener altos rendimientos, de igual manera las ganancias pueden ser nulas o pérdida del dinero. También tenemos las inversiones en bolsa de valores. Es popular entre los inversionistas, es de fácil acceso desde los sistemas bancarios. Es de carácter privado y ofrece la posibilidad de comprar y vender acciones de empresas. Las inversiones en divisas consiste en realizar la compra y venta de divisas de forma simultánea, es decir, se compra la moneda que se espera aumentar su valor y se vende la que se espera que disminuya. Las inversiones en materia prima es un negocio fácil y de alcance de todos los ahorradores. Existen diferentes métodos como son por exposición física, por compra de acciones a empresas y por contratos de futuro. Y por último tenemos las inversiones de bienes inmuebles,
son una de las más seguras, generan ganancias y aumentan el capital. Los inmuebles son uno de los que aumentan su valor con el paso del tiempo. Con el fin de mantener una evaluación y clasificación de las inversiones y de reducir el eventual riesgo de la cartera de inversiones, será regido de la siguiente manera. El Fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancario deberá efectuar al cierre de cada semestre una evaluación de la cartera de inversiones, con el fin de determinar la provisión genérica y la específica por desvalorización o irrecuperabilidad de estas inversiones. La cartera de inversiones es aquella que posee el fondo para la obtención de rendimientos financieros y no comprende los títulos y valores obtenidos o adquiridos por las operaciones de auxilio financiero. Las inversiones se evalúan de acuerdo con sus características aplicando los siguientes criterios. Depósitos en otras instituciones financieras. Se registran por el importe del capital depositado y los intereses pendientes de cobro se contabilizan a medida que se devengan en la cuenta respectiva. En caso de existir un riesgo evidente de irrecuperabilidad de estos depósitos, se debe constituir la provisión correspondiente.